invitación, de la cual me siento muy honrada. Bueno, hoy vamos a hablar de los trastornos gastrointestinales funcionales como un reto para la neurociencia. Uy, no me pasan las diapositivas. Neri. Doctora, intente darle con la flecha. Le estoy dando hacia abajo con y el hacia mouse a la derecha. Porque estoy con una laptop. Bueno, sí, a la Ahora derecha sí, de la pantalla, sí. exactamente. Ya, mi amor, ya. Perfecto. Ok, entonces fíjense, yo voy a hablar de un aspecto muy importante, lo que llamamos el eje cerebro-intestino-microbiota, que juega un papel muy importante en la homeostasis del ser humano, porque a partir de allí nosotros podemos tener salud. Y si tenemos algunas influencias negativas en este eje, podemos desarrollar trastornos como los trastornos gastrointestinales funcionales y también otras enfermedades que están en boga ahorita, que están en investigación, como son el autismo, el TDAH, el Parkinson, la esclerosis múltiple, el síndrome de intestino irritable, la esclerosis amiotrófica lateral, entre otras, de las que estoy recordando en este momento. Y yo quería recordar a esta bióloga estadounidense, que es la doctora Lynn Margulis, que habló sobre la teoría endosimbiótica, y ella decía que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a aquellos que se asocian. Y en realidad, cuando yo voy a hablar de este eje tan complejo, realmente logramos una efectividad cuando ellos hacen esa unión simbiótica y cooperan para triunfar. Definimos entonces los trastornos funcionales gastrointestinales como una combinación de síntomas variables y diversos gastrointestinales que van a cursar o van a presentarse de una forma crónica o recurrente y que después de una evaluación médica adecuada no encontramos ninguna condición médica y que tampoco esto puede atribuirse a alteraciones estructurales o bioquímicas, pero sí sabemos que interfiere tanto en la calidad de vida del paciente como de sus familiares. En las últimas décadas se le ha dado gran importancia a estos trastornos gastrointestinales funcionales, porque anteriormente se pensaba que eran meros diagnósticos de exclusión. Hoy se sabe que son entidades clínicas específicas con criterios diagnósticos propios, que la prevalencia es muy alta en aquellas personas aparentemente sanas y que se considera un modelo biopsicosocial a través de una interacción entre factores de vulnerabilidad genética, ambientales, psicológicos, psicosociales, que con las experiencias tempranas de la vida, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico van a tener entonces la habilidad para adaptarse, se capacitan para adaptarse a los cambios fisiológicos o los cambios de estrés. Hoy en día se considera el modelo biopsicosocial como una disfunción del eje cerebro-intestino y que nosotros para poder definir un trastorno gastrointestinal funcional solo lo podemos hacer a través de los síntomas, ya que no tenemos marcadores biológicos objetivos. ¿Qué ha sucedido en los últimos 15 años? Han sucedido muchas cosas. Hemos ido desde los estudios epidemiológicos, los estudios clínicos, a la neurociencia. Hoy sabemos que el eje cerebro-intestino juega un papel importantísimo en la homeostasis. Y aquí van a intervenir diferentes factores, tanto intrínsecos como factores extrínsecos, que van a influir en la señalización de este eje cerebro-intestino y que van a regular al sistema nervioso
central Yo no sé cómo subir el volumen a esta conferencia. y sistema nervioso entérico. Cuando nosotros tenemos una función del sistema nervioso central normal y una función del sistema digestivo, vamos a tener un estado sano que va a consistir en un comportamiento, un estado cognitivo, un estado emocional normal, un umbral sensitivo al dolor que también es normal. Vamos a tener niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos y vamos a tener una microbiota normal. Pero cuando existe una perturbación, el estrés o que se asocia a alguna enfermedad, todo esto se va a modificar. Entonces vamos a tener alteraciones del comportamiento, del estado cognitivo y emocional. Vamos a tener una disminución del umbral sensitivo al dolor, que lo vemos mucho en las patologías de los trastornos gastrointestinales funcionales. Vamos a tener niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos y vamos a tener una microbiota alterada, es decir, vamos a tener una disbiosis, es decir, una microbiota que está afectada tanto en cantidad como en diversidad. Ay, se volvió a... Vamos a ver si es que se está cargando. Disculpen, pero no quiere... Doctora, intente avanzar con la flecha en el lado derecho de la pantalla, donde está la barra. Lo estoy haciendo, pero no logro, ya va. Donde está la barra con las flechitas. Sí, le estoy dando, mi amor, como lo estaba haciendo. Ok. Pero de pronto se... Vamos a ver, ahora sí. Entonces, una alteración del eje cerebro-intestino-microbioma, déjame ver si... Ajá. Entonces, una alteración de este eje cerebro-intestino-microbioma va a ser un duro golpe para el intestino. Al afectar el intestino, pues irremediablemente vamos a tener como respuesta los síntomas de los trastornos gastrointestinales funcionales. No me está dando, bueno. Estoy teniendo problemas porque tengo animaciones y pues ninguna se está dando y he perdido algunas diapositivas, pero bueno, lo tendré que hacer así. La salud intestinal es importantísima. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, un eje cerebro-intestino adecuado, entonces, si tenemos una salud intestinal, vamos a tener no solo una supervivencia a largo plazo, sino que también va a contribuir a esa homeostasis del cerebro y el intestino. Aquí juega un papel muy importante la alimentación, que era la diapositiva que había puesto. Y ya de eso se ha hablado mucho, sobre todo la doctora Georgette ha dado excelentes conferencias hablándonos de la importancia que tiene la alimentación, sobre todo para la salud intestinal y sobre todo para la microbiota intestinal, la dieta mediterránea. Y entonces cuando nosotros tenemos un intestino saludable, pues vamos a tener una microbiota abundante y diversa. Por eso hoy en día la neurociencia juega un papel muy importante y son los que están ahorita estudiando y buscando dónde está la patogenia de todas estas entidades y de estos trastornos. Porque la neurociencia es la que se va a encargar de estudiar las relaciones entre las interacciones cerebro-intestino y sus alteraciones como causa de síntomas gastrointestinales. Lo que en estos últimos 7 a 10 años, la adición más reciente ha sido la microbiota intestinal, el microbioma, porque él se va a encargar de la modulación, de la señalización de este eje cerebro-intestino. Pero además nos indica que hay una intercomunicación del microbioma con el intestino en forma bidireccional, es decir,
el intestino, la microbiota tiene que ver con el intestino tiene que ver con la microbiota. Y por eso se ha dado este nuevo concepto de microbioma intestino-cerebro. Estos son los elementos que van a intervenir en este eje cerebro-intestino: la microbiota, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. Voy a hablar de algo muy importante, como lo es este sistema nervioso entérico. Él constituye el conjunto más grande de neuronas. Aparte de la médula espinal y del sistema nervioso central. Y el sistema digestivo posee una red extensa de neuronas, aproximadamente más de 100 millones de neuronas que van desde el esófago hasta el ano. Entonces, el sistema nervioso entérico va a actuar a través de dos plexos, que es el plexo mientérico de Auerbach, y que su estimulación actúa sobre la motilidad. Igual los plexos submucosos de Meissner, que también su estimulación va a actuar en las secreciones del tubo digestivo. Debemos saber también que el sistema nervioso entérico produce neurotransmisores, produce hormonas, produce moléculas químicas, y ella es muy semejante en su estructura al sistema nervioso central, pero actúa independientemente, pero él va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo a través del simpático, que es el que va a actuar disminuyendo la secreción y la motilidad gastrointestinal, y a través del parasimpático por el nervio vago, a través de la acetilcolina, va a aumentar la secreción y la motilidad gastrointestinal. Esta lámina me parece muy interesante porque nos indica la importancia de estas señales del intestino al cerebro, que son sensoriales. Como dice, la influencia aferente sensorial, esta influencia aferente sensorial del intestino sobre el cerebro es 4 veces más grande que la influencia eferente motora que va del cerebro al intestino. Es decir, que el aspecto sensorial es más importante del intestino al cerebro, y ya veremos cómo esta serie de cosas se van relacionando y nos van dando los diferentes síntomas que encontramos en estos trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces, tenemos un primer cerebro y tenemos un segundo cerebro que lo constituye el intestino. Bueno, hay muchos factores que van a alterar el eje microbiota-intestino. Entre ellos, como ya he mencionado, es la alimentación. Una alimentación rica en fibra, rica en vegetales, en frutas, en semillas, en frutos secos, etcétera, va a hacer que tengamos una microbiota saludable. La genética, aunque un porcentaje pequeño, un 10%, también interviene como un factor digamos, que interviene afectando esta microbiota. Y tenemos una epigenética, ya también se ha hablado mucho de ello, porque la epigenética es la transformación de una genética que puede ser para bien o para mal, y por eso se ha hablado de los primeros 1000 días, desde el periodo prenatal hasta completar esos 1000 días, 3 años. Si actuamos de buena manera, vamos a tener una salud intestinal y por ende un eje cerebro-intestino en óptimas condiciones. También la forma del parto, ya también se ha hablado mucho de eso. El parto vaginal hace que tengamos una mejor microbiota que la cesárea, ya que se modifican estos microorganismos, esta microbiota, por el contacto tanto de las personas que atienden, del medio ambiente y también de la piel de la madre cuando es colocado en su seno. Los factores del medio ambiente, los fármacos como los antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos y también de los inhibidores de bomba de protones, porque ahora hay una moda de utilizar
inhibidores de bomba de protones cada vez que van a recibir cualquier tipo de tratamiento, cosa que debemos limitar. Y el ejercicio, pues también es un factor importante para mantener una microbiota sana, liberamos endorfinas y por tanto, pues mantenemos una homeostasis. Cuando alguno de estos factores falla, vamos a tener entonces alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos alteraciones en la ingesta de alimentos, tenemos afectación del comportamiento cognitivo, se aumenta el estrés, hay alteración en la interacción social, las personas sienten más miedo, pueden sufrir de trastornos de ansiedad. Entonces, para hablar de este aspecto tan importante como es la microbiota intestinal, voy a hablar no de tantas funciones que ella comprende, sino vamos a hablar de algunas que son las más importantes, como es la absorción y metabolismo en el reservorio de calorías, también en la producción de vitamina K, algunas del complejo B, la función de barrera protectora, en la maduración, desarrollo y regulación de la inmunidad. Cuando nosotros estamos en homeostasis, estamos en simbiosis. Cuando nosotros tenemos una afectación de la microbiota intestinal, estamos en disbiosis y esto va a acarrear alteraciones en la función del sistema nervioso central y también de la función del intestino. Se produce un desbalance y esto va a hacer que se desarrollen enfermedades en la edad pediátrica como la enterocolitis necrotizante, la sepsis de inicio tardío, el eczema, asma, alergia alimentaria, la diabetes mellitus tipo 1, la obesidad, el síndrome intestino irritable, que es ese trastorno funcional que más se está estudiando en estos momentos, la enfermedad inflamatoria intestinal y los desórdenes neuropsiquiátricos. Cuando hablamos de una de las funciones más importantes de esta microbiota intestinal, hablamos de la integridad de la barrera intestinal. Esto es muy importante. Y mantener una integridad de la barrera intestinal depende de una buena alimentación, depende de otros factores que pueden afectarla, como son las infecciones, toxinas, pueden producir un aumento de la permeabilidad intestinal. Y este aumento de la permeabilidad intestinal va a hacer que se rompan estas uniones estrechas y va a haber un paso libre de microorganismos, de toxinas, llevando a una serie de alteraciones como mala absorción de nutrientes, alteración de la autoinmunidad, intolerancia a alimentos y por ende, y de una forma, digamos, más sistémica, como es la inflamación sistémica, valga la redundancia. La microbiota intestinal regula la función de la barrera intestinal o reduciendo la inflamación o activando la respuesta inmune. También tenemos otro mecanismo importante que es el metabolismo y liberación de moléculas, como son los metabolitos. Y sabemos que uno de los metabolitos que se producen son los ácidos grasos de cadena corta y que son beneficiosos. ¿Qué sucede? Que ocurre una fermentación de los hidratos de carbono complejos, producto de la acción de la microbiota, de las bacterias de la microbiota, produciendo ácidos grasos de cadena corta, como es el acetato, el propionato, el butirato, que cuando pasa a través del hígado, él se distribuye por todo el cuerpo y él tiene accesibilidad, aumentando la accesibilidad a la energía, sobre todo a nivel de las mitocondrias del sistema nervioso central, y vamos a tener también va a actuar sobre el apetito. Cuando nosotros tenemos, y bueno, y quería decirles además la importancia de estos ácidos grasos, porque a nivel local, porque ellos actúan como los alimentos de esos colonocitos, es decir, son los sustratos, el acetato, propionato y butirato, alimentan a estos colonocitos, además de disminuir la inflamación local. Pero también algunos metabolitos que pueden producirse a través de la microbiota pueden no ser beneficiosos, como son
los alimentos, por ejemplo, cárnicos que contienen colina. Entonces, cuando las bacterias actúan sobre la colina, van a producir lo que se llama la trimetilamina, que cuando pasa a través del hígado se va a convertir en el N-óxido trimetilamina, que va a tener un efecto aterogénico, formación de ateromas. Ahora voy a hablar de, vamos entonces a dedicarnos, ¿cómo es este biofeedback y cómo ocurre estas comunicaciones? Este biofeedback ocurre desde el intestino, se envían señales al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino, va a enviar información a nivel del intestino. La microbiota, ¿cómo es esa comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central? Él lo hace a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es a través de una estimulación directa del nervio vago a través del sistema nervioso entérico. De esta forma llega la información al sistema nervioso central. Tenemos también, podemos decir entonces, que el nervio vago es la principal vía para transmitir información desde la microbiota hasta el sistema nervioso central. Y es la principal vía de comunicación como modulador entre la microbiota y el sistema nervioso central. La otra vía es la circulación sistémica, porque se liberan muchas sustancias como son hormonas, neurotransmisores, moléculas de señalización, entre otros. Entonces, cuando nosotros tenemos las neurohormonas, ellas que se localizan a nivel de las células neuroendocrinas del intestino, ellas van a producir estos neurotransmisores que son serotonina, catecolamina, dopamina, que pueden actuar directa o indirectamente en la modulación del comportamiento. De allí la importancia que tenemos, es decir, el intestino también afecta el sistema nervioso central en cuanto al comportamiento humano. En cuanto a la serotonina, que es la 5-HT, ella se produce en un 90% en el intestino y está regulada por la microbiota intestinal. Ella no atraviesa la barrera intestinal, por lo tanto tiene que actuar de una forma indirecta a través de los precursores serotoninérgicos y de transportadores de la 5-HT, y van a actuar también en la activación y en la modulación de esa serotonina central. De igual forma participa el triptófano como un precursor de la 5-HT, actuando en la activación y modulación de la serotonina central. También la microbiota interviene en la liberación del GABA, gracias a las propiedades que tienen algunas bacterias de producir una enzima que es la glutamato descarboxilasa, que va a degradar el glutamato que se encuentra en algunos alimentos y lo transforma en GABA, que es también fundamental en la modulación del comportamiento. El sistema circulatorio, en el sistema circulatorio también actúa la dopamina, que se ve favorecida por la acción de la microbiota. Y se ha visto, por ejemplo, cuando estudian a los ratones que son libres de bacterias, estos ratones, cuando se estudiaron, se observó que tenían disminución de la dopamina. Y esta es una línea de estudio importante actualmente en la enfermedad de Parkinson. También actúa el eje pituitario adrenal. Las acciones de la microbiota afectan este eje, regulando la liberación del cortisol. Y como habíamos mencionado anteriormente, también la microbiota participa en la hidrólisis de diferentes polisacáridos. Entonces, los alimentos ricos en polisacáridos, por acción de las bacterias, producen una hidrólisis de estos polisacáridos, convirtiéndolos en ácidos grasos de cadena corta, como son el ácido butírico, propiónico y acético, que una vez que van a la circulación sistémica,
atraviesan la barrera hematoencefálica y se van a localizar en el hipotálamo. Y este va a actuar regulando la liberación del GABA, de la glutamina y aumentando los receptores de los péptidos anorexígenos que actúan en el apetito. Y ahora, por último, la última vía de actuación del microbioma al sistema nervioso central es el sistema inmune. La forma de presentación a la microbiota del sistema inmune se hace a través de patrones moleculares que van a estar asociados a diferentes patógenos. Y uno de ellos, y muy nombrado por cierto, es el liposacárido, que va a actuar a nivel del sistema innato, constituido por las células dendríticas, los neutrófilos, los macrófagos, liberando citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 2, la interleuquina 6, que una vez que atraviesan la barrera hematoencefálica, ellos van a actuar sobre la microglía y la neurona, modificando su actividad fisiológica. Por tanto, afectan sus receptores, disminuyen esos receptores 5-HT y entonces puede ocasionar depresión, fatiga, pérdida de la interacción social y también pérdida del apetito, afectación del apetito. También tenemos que saber que la microbiota facilita liberación de citoquinas no inflamatorias, como es el factor estimulante de la colonia de granulocitos, la cual, si atraviesa la barrera hematoencefálica y estimula la neurogenia en el cerebro, que este es el mecanismo protector que ocurre en las isquemias cerebrales. Entonces, podemos decir, para hacer como un resumen de lo que estoy hablando, porque yo lo que quiero es que entendamos que conocer la patogenia, conocer todas las intervenciones que ocurren en este eje cerebro-intestino, al final es lo que posteriormente, y con todas las investigaciones que están, que son miles y miles, que están enfocados en esta red compleja de intercomunicaciones, van a encontrar en algún momento la respuesta terapéutica a cada uno de estos trastornos y de ciertas enfermedades. Entonces, a nivel cerebral nosotros tenemos múltiples interconexiones que se relacionan entre sí y actualmente a esto se le denomina conectoma cerebral. A nivel intestinal también nosotros tenemos interconexiones a este nivel, porque ahí existen varias células, existen las células epiteliales, las células nerviosas, el sistema inmune, las células neuroendocrinas, y a esto es lo que se le va a denominar conectoma intestinal. Nosotros tenemos factores que son estresores o factores perturbadores del cerebro, como algunas enfermedades y también factores ambientales a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Y también tenemos estresores y perturbadores que van dirigidos al intestino, como son las infecciones, la dieta, antibióticos y también inhibidores de bomba de protones, toxinas que van a afectar este sistema. Sabemos aquí a nivel intestinal, que esto es un factor bien importante, este complejo entre el sistema nervioso entérico y la microbiota. Ellos tienen una comunicación bidireccional. El sistema nervioso entérico envía información a través de moléculas de señalización y puede modificar la expresión génica de estos microorganismos. Y también a través de la microbiota nosotros podemos alterar toda la función del sistema nervioso central. También tenemos estresores que van a conducir a una alteración de este conectoma intestinal, como lo son la disbiosis, como son alteraciones en la permeabilidad intestinal y la activación del sistema inmune. El sistema, las funciones del cerebro son de sensibilidad visceral,
tiene funciones que intervienen en el dolor abdominal, la reactividad del estrés, el sueño y las emociones. Pero cuando ocurren alteraciones o hay factores que van a alterar este sistema o la función cerebral, se van a alterar todos estos mecanismos. Va a haber una disminución del umbral sensitivo, aumenta el dolor, las personas se hacen mucho más reactivas, tienen alteraciones del sueño y tienen alteraciones de las emociones. Fíjense qué importante, yo estoy fascinada con esta conferencia, porque hablar del trastorno gastrointestinal y hablar de cada uno de ellos, eso está en todos los libros, pero esto es, digamos, ahorita un punto de miles y miles de investigaciones, porque es complejo y buscando la patogenia que origina todos estos trastornos. Por lo tanto, esta conexión, este eje cerebro-intestino-microbioma, hay que conocerlo bien. Y por tanto, voy a dar una conclusión de las cosas en general que tenemos que saber, y ya más adelante, cuando se concluyan los estudios, sabremos dónde está el problema y cuáles van a ser los tratamientos para poder ayudar a nuestros pacientes. El microbioma, concluimos entonces que el microbioma se comunica con el sistema nervioso central a través de canales de señalización neural, endocrino e inmunitario. El sistema nervioso central puede también afectar a la microbiota intestinal a través de un mediador de estrés e indirectamente también lo puede afectar a través del sistema nervioso autónomo, que es el que controla la función intestinal. ¿A través de qué? A través de la motilidad, de la modulación inmunitaria y también de la secreción. Por eso a veces vemos como cuando nos asustamos, cuando tenemos algún problema, se modifica la motilidad. Entonces, el sistema nervioso entérico puede modular directamente la composición bacteriana, es decir, la microbiota, a través también de cambios en la secreción, en la motilidad, en la permeabilidad y defensa inmunológica del intestino. Estas vías paralelas e interactivas que comprenden el conectoma intestinal, que le expliqué, el intestino en comunicación bidireccional con la microbiota, están emergiendo como una matriz de comunicación compleja para los investigadores. La similitud que tiene el sistema nervioso entérico, que son muy semejantes con el sistema nervioso central, su estructura compartida, patrones de desarrollo y neuroquímica, han formado la base para la investigación y para comprender los mecanismos patogénicos que pueden dar lugar a estos trastornos del sistema nervioso central y también pueden conducir a la disfunción del sistema nervioso entérico y viceversa. Ahora se volvió a trancar. Ya estamos finalizando. Dada la participación del sistema nervioso entérico y el microbioma en el desarrollo, en la maduración, desarrollo y función del cerebro y el intestino, entonces es probable que una mayor comprensión de las relaciones entre estos síntomas permita el desarrollo de nuevos objetivos terapéuticos de los trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces, podemos decir, así como muchas emociones pueden reflejarse en el estómago, que lo hemos vivido todos, nuestros microbios también pueden influir en el cerebro y las emociones. Entonces, cuando cuidamos el intestino, cuidamos la salud mental. Entonces, tenemos que comer bien para cuidar nuestro intestino, pero también para ser sanos mentalmente. Y para finalizar, después de hablar de todo esto, yo me sigo quedando con Dios, porque de su lado están las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. Pero seguimos pidiéndole para que dé sabiduría a todas aquellas personas que nos dedicamos
al bien, a la salud, para que pronto podamos tener respuestas terapéuticas a todos estos trastornos. Y muchas gracias a todos. Y que tengan una feliz noche y agradecida de haber podido compartir con ustedes parte de este conocimiento que lo hice con toda la pasión y con todo el amor para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente la presentación, un tema sumamente interesante, sumamente como con mucha tela todavía que cortar, porque estamos como ávidos de seguir teniendo información. Todos los días salen cosas nuevas y realmente mantenerse al día en un tema tan complejo como este no es tarea fácil para nadie. Pero realmente la forma de la presentación, así como las láminas, son sumamente didácticas. De hecho, como lo comentó la doctora Nina, en un momento desde el chat todo el mundo la saluda y la felicita. Muchas gracias. Han surgido algunas preguntas a través del teléfono que ya le leo. Doctora, considerando la importancia del papel de la nutrición en la conservación de la microbiota intestinal, ¿cuál sería la alimentación ideal para garantizar el equilibrio en los neurotransmisores? Mira, una alimentación balanceada ya se ha mencionado y por cierto, como dije anteriormente, se han hecho conferencias magníficas al respecto sobre la alimentación. Y la alimentación que en diferentes estudios, haciendo comparaciones entre unas y otras, la dieta favorable es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea es la que está compuesta por frutas, por la diversidad de los alimentos, porque uno puede comer una sola fruta, pero es que una sola fruta no da todos los nutrientes ni tiene todos los componentes. Entonces debemos comer las diferentes frutas, diferentes vegetales. Los vegetales son importantísimos, comer verduras, comer frutos secos, comer los granos y tener una dieta balanceada y equilibrada. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de evitar? Los alimentos procesados, porque definitivamente afecta la microbiota. Entonces, como dicen por allí, tenemos que comer 3 veces vegetales y 2 veces frutas al día, o 3 veces fruta y 2 veces vegetales, adicionando el resto de los alimentos, las fibras que constituyen un factor importante en la formación de esos ácidos grasos de cadena corta que tienen una función maravillosa para la homeostasis del ser humano, de la homeostasis de este eje cerebro-intestino que te da salud en general, supervivencia a largo plazo. Muy bien. Y además de la alimentación con alimentos ultraprocesados, ¿qué otra circunstancia pudiese generar disbiosis en nuestra población pediátrica? Aparte de la alimentación. Así es. Ok, mira, la disbiosis ocurre generalmente, sobre todo cuando nosotros tenemos infecciones a repetición, es un factor que puede alterar mi microbiota, pero también de parte del médico, cuando nosotros tenemos, como dije en la charla, ese uso indiscriminado que tenemos de medicamentos, como son los antibióticos, que desde las edades tempranas de la vida ya el paciente ha recibido tantos antibióticos que modificamos su microbiota y desde allí pueden empezar a ver, a suceder esas intervenciones a diferentes niveles, incluso a nivel cerebral, porque la microbiota informa al sistema nervioso central y allí puedes tener alteraciones de la conducta, del comportamiento de los niños, por ejemplo en el TDAH, en el autismo,
¿verdad? Que se está estudiando mucho todavía, como dice Neri, hay mucha tela que cortar. Los inhibidores de bomba de protones. Nosotros no podemos utilizar los inhibidores de bomba de protones, sino realmente en aquellas personas que realmente lo necesitan. Incluso aquellas personas que tienen trastornos gastrointestinales, nosotros podemos a veces no dar inhibidores de bomba de protones y usar otras intervenciones como tópicos tomados que podemos solventar el problema de los casos más leves. Entonces, digamos, estos son una de las razones más importantes. Y sobre todo también con la lactancia materna. La lactancia materna es una de las cosas que hace que tengamos una microbiota sana. Cuando nosotros alimentamos a los niños de una forma inadecuada, ¿verdad? Y damos alimentos no apropiados, también nosotros podemos originar una disbiosis. Y bueno, y ya hay muchos factores que te llevan a disbiosis. Factores ambientales, una serie de cosas que pueden también causar disbiosis. No sé si he respondido. Sí, muy claramente, doctora, muy claramente. Quería hacerle otra pregunta. Los pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo están condenados a tener trastornos gastrointestinales funcionales en relación a la alteración en este eje cerebro-intestino. Bueno, si yo te hablo de la experiencia clínica, a veces haciendo intervenciones de las que conocemos, en algunos casos se han visto respuestas adecuadas, como en otros no. Por eso yo quise dar esta conferencia, porque todavía no tenemos las razones, la patogenia de los diferentes trastornos, como por ejemplo tener un probiótico que ya esté definido por estudios sistemáticos, por estudios al azar, que tengan evidencia científica y que diga, mira, aquí está la solución del problema. Eso es lo que está pasando porque el síndrome intestino irritable es el que más se ha estudiado. Los demás son estudios y hay controversias entre uno y otros y diferencias, pero todavía no se ha llegado a una conclusión de decir, mira, el tratamiento para esto es tal cosa, es tal probiótico. No, pero se ha visto en el síndrome de intestino irritable, que es, digamos, en el que se ha avanzado más, que, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual ha jugado un papel importantísimo en estos pacientes con síndrome de intestino irritable, porque ahora se conoce que estos pacientes desarrollan un trastorno de la ansiedad. Y si tú tienes un trastorno de ansiedad, el círculo va abajo, alteró el intestino altera arriba, y estamos en un círculo vicioso. Entonces, actuar sobre la patogenia es lo que al futuro nos van a dar la respuesta a todas estas preguntas, porque de verdad yo soy apasionada de los trastornos funcionales gastrointestinales, porque a veces los resuelvo, pero muchas no, y no sé qué es lo que pasa, y no sé dónde está el problema, y a veces me siento con las manos atadas y digo, Dios mío, tengo que estudiar a ver dónde yo puedo buscar la solución para resolver, por ejemplo, una distensión abdominal que se pone crónica y recurrente. Y uno la trata, le pone, le quita, le saca, le dice y persiste. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Eso es más complejo de lo que nosotros pensamos, mucho más complejo. Pero bueno, tenemos que estar detrás de esas actualizaciones, como decías anteriormente, Neri, para ver qué va saliendo de esto y poder entonces ayudar a nuestros pacientes. Doctora, en base a la luz de los conocimientos, ¿usted considera que el psicólogo debería formar parte de la evaluación integral de estos pacientes? Se cortó, se interrumpió la pregunta. Sé que sí, internet le preguntabas que en base a la luz de los conocimientos que se tienen, si usted considera que
el psicólogo debería formar parte de la evaluación integral de estos pacientes? Mira, después que yo me leí esto, realmente sí. Yo pienso que cuando ya no pasa a trastornos de ansiedad, porque tú puedes tener ansiedad y poderlo manejar con un psicólogo, pero ya cuando una persona tiene trastornos de ansiedad, que ya está dentro del grupo de las alteraciones psiquiátricas, uno debe ir al psiquiatra. Entonces yo pienso, y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en estos 2 años y tanto que tenemos de pandemia, he visto muchísimos trastornos gastrointestinales y eso es producto de lo que están viviendo los muchachos. Es decir, ellos están viviendo un momento muy difícil. Ellos están subsistiendo a su manera, pero estoy segura que su cabecita está sufriendo muchas cosas y a nivel cerebral, esas diferentes interconexiones, ahí se liberan sustancias que veremos más adelante, que causan en estos niños dolores, distensiones, diarrea, trastornos eructos, todas esas cosas que están asociados con trastornos gastrointestinales funcionales. Yo pienso que sí tiene que ser un manejo integral cuando no logramos estabilizar la situación. Muy bien, doctora, vamos con una última pregunta ya para finalizar en la noche de hoy. Actualmente, ¿qué recursos tenemos disponibles para estudiar la microbiota y qué papel pudiesen tener los llamados perfiles de disbiosis para el estudio de la misma? Bueno, mira, respetando los criterios de algunos médicos, yo he leído en muchos artículos que es muy difícil poder evaluar la microbiota, porque la microbiota es variable en cada paciente y que por tanto es muy difícil poder decir, mira, este es el patrón de los pacientes. Y que en los diferentes estudios, para poder hacer eso, para poder estudiar la microbiota intestinal, se necesitan de una tecnología muy avanzada y eso es lo que hacen en los estudios de investigación, no esas pruebas que tenemos allí que de pronto no tienen la profundidad que tienen los que se hacen en los estudios de investigación. He leído, he visto de muchas personas con mucha experiencia diciendo que es muy difícil poder definir la microbiota de cada persona y con ello actuar sobre esos resultados, porque eso es diferente en cada paciente y no es, digamos, algo certero. Yo particularmente apoyo esto que te estoy diciendo. Pero respeto, como digo a mis colegas que van en esa vía, más adelante a veces yo tengo la razón hoy, pero mañana me doy cuenta que no la tenía, porque la medicina 2 más 2 no es 4. Y todo va cambiando de un día para otro. Sí, todo va cambiando y ninguno de nosotros tiene la verdad. Yo pienso que trabajamos todos los que estamos actualizándonos, los que nos preocupamos por los pacientes y queremos estudiar y queremos solucionarles sus problemas de verdad. Bueno, estamos todos los días viendo qué es lo que hay nuevo y cómo podemos ayudar. Y de esta manera iremos cambiando, teniendo esa apertura para cambiar algunas cosas viejas que teníamos por unas nuevas que van a ser mejores. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por responder todas las preguntas. En el chat, bueno, muchísima gente que la saluda y la felicita. Y bueno, creo que ya podemos dar por concluida la actividad de hoy. Sumamente contentos por la calidad de la presentación, por la calidad de las láminas, gracias, por el contenido sumamente actualizado y sumamente pues muy práctico a la hora de transmitirlo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy. Y quería darle las gracias, darle un saludo a todas esas personas que están allí, desearles lo mejor, 1000 bendiciones, que Dios los cuide, los proteja,
y la Virgen Santísima los acompañe y los cubra para que siempre tengan una vida en paz, con bienestar y bueno, siendo felices a pesar de las circunstancias. Amén. Un beso para todos. Los quiero mucho. Bendiciones. Feliz noche y pues pendientes. ¿Perdón, Doc? Que feliz noche y agradecida, Nelly, muy agradecida. Agradecidos nosotros con usted, Nina, doctora. a Nina y a Rafa. Besos para ustedes. Pendientes todos en las redes que estaremos publicando pues los próximos eventos organizados por la sección. Feliz noche para todos. Feliz noche.